Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy y hoy tenemos un tema, díganos, explosivo. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de una supuesta traición que ha sacudido los cimientos de la farándula. Prepárense porque lo que les tengo que contar es fuerte. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas y populares de la televisión turca. Su química en la exitosa serie Erkenci traspasó la pantalla y los convirtió en ídolos a nivel mundial. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada, acaparando portadas y corazones por igual. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin de forma abrupta y, para muchos, inexplicada. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado, cosechando éxitos profesionales y personales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, también llegó a su fin hace poco. Can, por su parte, se ha enfocado en su carrera actoral, participando en proyectos internacionales y manteniendo un perfil más reservado en cuanto a su vida personal. Pero, ¿qué hay de esa traición de la que hablamos? Pues bien, durante mucho tiempo se han rumoreado ciertas acciones que presuntamente Can hizo que, según fuentes cercanas a Demet, fueron consideradas una traición imperdonable. Y no se trata de infidelidades, sino de algo más profundo y relacionado con el ámbito profesional. Para entender bien la situación, debemos remontarnos a los inicios de su relación. Como mencioné antes, Erkenci fue el proyecto que los catapultó a la fama mundial. La serie fue un fenómeno de audiencias, no solo en Turquía, sino también en países de Latinoamérica, Europa e incluso en algunas partes de Asia. El carisma y la química entre Demet y Can fueron claves para el éxito de la serie. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican. Según estas fuentes, Can Yaman, aprovechando su creciente popularidad y el impacto mediático que generaba su relación con Demet, comenzó a negociar contratos y proyectos a espaldas de ella. Al parecer, Can utilizaba la imagen de ambos como pareja para obtener beneficios personales, sin tener en cuenta los intereses de Demet ni consultarla sobre sus decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues al parecer Can cerraba acuerdos publicitarios, aceptaba invitaciones a eventos y promocionaba productos, siempre resaltando su relación con Demet como un factor clave para su éxito. Esto en sí mismo no sería necesariamente negativo, si no fuera porque Demet no estaba al tanto de estas negociaciones y, por lo tanto, no recibía una compensación justa por el uso de su imagen. Imaginemos, por ejemplo, una marca de ropa que ofrecía a Can un contrato lucrativo para ser la imagen de su campaña, enfatizando la pareja de ensueño que formaba con Demet en Erkenci. Can aceptaba el contrato sin consultar a Demet, quien no solo no veía un centavo de ese dinero, sino que tampoco tenía la oportunidad de decidir si quería asociar su imagen con esa marca en particular. Esto, obviamente, generaba una profunda sensación de injusticia y desconfianza. Pero la cosa no queda ahí. Según estas mismas fuentes, Can también influyó en decisiones relacionadas con la carrera de Demet. Al parecer, Can presionaba a los productores y directores para que le ofrecieran a Demet papeles que no eran de su agrado o que no se ajustaban a sus ambiciones profesionales. La idea de Can era, supuestamente, mantener a Demet bajo su control y evitar que ella lo eclipsara en el mundo del espectáculo. Digamos que Demet quería interpretar un papel en una película dramática que requería un gran esfuerzo actoral, pero Can, aprovechando su influencia con los productores, sugería que le ofrecieran un papel en una comedia romántica ligera, algo más acorde con la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Esto no solo limitaba el crecimiento profesional de Demet, sino que también la hacía sentir menospreciada y manipulada. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a Demet. Can Yaman nunca ha confirmado ni negado estas acusaciones. Sin embargo, la información ha circulado durante años en los medios de comunicación turcos y ha contribuido a alimentar la imagen de Can como un hombre ambicioso y oportunista. De hecho, algunos periodistas de espectáculos turcos han llegado a publicar artículos citando fuentes anónimas que confirman estas acciones, aunque sin presentar pruebas concretas.
Estas publicaciones han generado un gran debate entre los fans de ambos actores, dividiendo las opiniones y creando un ambiente de tensión en las redes sociales. Ahora bien, es importante señalar que Demet Özdemir siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación con Can Yaman. Nunca ha hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura ni ha hecho declaraciones que pudieran perjudicar la imagen de su expareja. Demet siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, enfocada en su carrera y en sus propios proyectos. Esta actitud discreta ha sido interpretada por algunos como una muestra de respeto y madurez, mientras que otros la ven como una forma de proteger su propia imagen y evitar verse envuelta en escándalos mediáticos. Sin embargo, algunas actitudes de Demet en redes sociales y en entrevistas han sido interpretadas como indirectas hacia Can Yaman. Por ejemplo, en varias ocasiones, Demet ha compartido mensajes sobre la importancia de la lealtad, la honestidad y el respeto en las relaciones personales y profesionales. Estos mensajes, aunque no mencionan directamente a Can, han sido interpretados por muchos como una forma sutil de expresar su decepción y su dolor. Por ejemplo, después de que Can Yaman firmara un contrato publicitario muy lucrativo sin mencionar a Demet, ella publicó en su cuenta de Instagram una cita de un famoso escritor turco que decía: "La verdadera grandeza radica en la humildad y en la capacidad de compartir el éxito con los demás". Muchos interpretaron esta publicación como una clara alusión a Can y a su actitud egocéntrica. Otro detalle que ha llamado la atención es la actitud de Demet hacia Erkenci. A pesar del éxito arrollador de la serie, Demet ha evitado hablar sobre ella en la medida de lo posible. En entrevistas suele mencionar otros proyectos en los que ha participado, pero rara vez hace referencia a Erkenci ni a su relación con Can Yaman. Esto ha sido interpretado por algunos como una forma de dejar atrás ese capítulo de su vida y de evitar revivir momentos dolorosos. Incluso en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su mejor experiencia profesional, Demet mencionó su participación en una obra de teatro, evitando por completo mencionar Erkenci. Esta omisión fue percibida por muchos como una señal de que la experiencia en la serie no fue tan positiva como se creía, y que la relación con Can Yaman dejó una cicatriz en su vida. Además, algunas fuentes cercanas a Demet han revelado que ella se sentía incómoda con la forma en que Can explotaba su relación en las redes sociales. Mientras que Demet prefería mantener un perfil más discreto, Can publicaba constantemente fotos y vídeos de ambos, creando una imagen idílica que, según las fuentes, no se correspondía con la realidad. Esta diferencia de opiniones sobre cómo manejar la relación en el ámbito público generaba tensiones y conflictos entre ambos. También se ha rumoreado que Can tenía un carácter muy fuerte y dominante, lo que dificultaba la comunicación y la toma de decisiones en la relación. Al parecer, Can solía imponer su opinión y no escuchaba las sugerencias de Demet, lo que la hacía sentir inferior y menospreciada. Esta actitud, sumada a las supuestas negociaciones a espaldas de ella, fue minando la confianza y el respeto en la relación, hasta que finalmente llegó a su fin. En definitiva, la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir es un tema complejo y controvertido que ha generado mucha polémica en el mundo del espectáculo turco. Si bien no hay pruebas contundentes que confirmen las acusaciones, los rumores y las especulaciones han sido constantes durante años. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can terminó de forma abrupta y que ambos han seguido caminos separados desde entonces. La forma en que han manejado su carrera después de la ruptura, manteniendo un perfil bajo y evitando hablar el uno del otro, sugiere que la separación no fue amistosa y que ambos prefieren dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos y cometemos errores. Es posible que Can Yaman haya cometido errores en su relación con Demet Özdemir, pero también es posible que las cosas no sean tan blancas y negras como parecen. Quizás Can, en su ambición por alcanzar el éxito, no supo manejar la situación y priorizó sus propios intereses por encima de los de Demet. O quizás la presión mediática y la fama repentina les impidieron construir una relación sólida y duradera. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante, buscando la felicidad y el éxito en nuestras propias vidas. Quizás con el tiempo, tanto Demet como Can puedan superar este episodio y sanar las heridas que quedaron. Tal vez algún día puedan incluso hablar abiertamente sobre lo que sucedió y aclarar los rumores y las especulaciones. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y observar cómo se desarrollan sus carreras y sus vidas personales. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir.
Como pudieron ver, es un tema complejo y lleno de matices, pero traté de resumirles los puntos principales y presentarles las diferentes perspectivas. En resumen, hablamos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su éxito en la serie Erkencikus, y de los rumores sobre una supuesta traición por parte de Can, que involucra negociaciones a espaldas de Demet y manipulación de su carrera. También analizamos la actitud de Demet hacia Can y hacia la serie, y cómo esto ha alimentado las especulaciones. Desglosamos los rumores de cómo Can usó la fama de la pareja para obtener beneficios personales sin compensar a Demet, cómo influenció en las decisiones sobre los roles de Demet y cómo la actitud de Demet en redes sociales y entrevistas ha sido interpretada como indirectas hacia Can. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. También quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.